RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora, siempre es grato conversar con nuestro buen amigo Miguel Santillana, economista y analista de nota en temas políticos, ¿no? Miguel, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación, como siempre, RCR, Red de Comunicación Regional. Esta es tu casa, ¿cómo estás? Pepe, muy agradecido por tu invitación y felicitarlos por la gran cobertura a nivel nacional que ustedes tienen, inclusive llegando a Bolivia. Realmente los felicito de todo el esfuerzo que han hecho todos estos años para tener la cobertura que tienen. Miguel, ayúdanos un poco a interpretar, a entender hacia dónde nos puede conducir al país esta segunda vuelta electoral, ¿no? Porque una encuesta apareció el día domingo de Ipsos, ¿no? Donde ubica a Pedro Castillo de Perú Libre con la mejor, en la ubicación más expectante, ¿no? Lleva 11 puntos de ventaja a Keiko Fujimori, ¿no? 41 contra 32 de Keiko Fujimori. ¿Cuál crees tú que es el horizonte, hacia dónde puede ir esta segunda vuelta? Mira, esta segunda vuelta ha mostrado bastantes problemas que hemos tenido a nivel nacional y que no hemos atendido. O sea, yo creo que ese rechazo de Lima con un 55% de candidatos de derecha versus provincias en que la mayoría gana Castillo, como por ejemplo Ayacucho, Apurímac con 40%, Huancavelica 39%, Cusco 30%, Puno 38%. Hay una lectura de un rechazo del sur, sobre todo del sur, porque esta votación que diferencia Lima y el sur ya viene desde hace 3 elecciones. Yo creo que sí hay que entender que hay problemas que el sur o el resto del país plantea que son necesidades básicas no atendidas por el gobierno. Pero también hay que entender que hay un proceso de descentralización en marcha desde 2003. Y si uno analiza las transferencias que han recibido cada una de estas regiones por canon minero, regalías, canon gasífero, etcétera, nos damos cuenta que han manejado más o menos 45.000 millones de soles, que son, de acuerdo a ley, plata que se tiene que invertir, o sea, tiene que hacer inversión. Entonces, si uno pasea el país, ¿dónde están las escuelas, colegios, agua y desagüe, hecha con el dinero que se ha transferido a las regiones? Y en tal sentido, a tu audiencia del sur del Perú en especial, les pregunto, ¿han hecho algún juicio de las autoridades por las cuales ustedes votaron en los últimos 19 años? ¿Han hecho alguna evaluación de su voto? Porque es muy fácil decir el centralismo, Lima, etcétera, pero señores, ustedes han tenido los recursos, ustedes son responsables de su futuro y la de sus hijos desde el 2003. Entonces, he ahí que, por un lado, necesidades no atendidas, un Estado que no escucha, pero a su vez una descentralización que no ha funcionado para la gente y unos electores que no se han hecho responsables de su voto y le hayan hecho seguimiento a la gente que pusieron como presidente regional, alcalde provincial o alcalde distrital. Ahora, dentro de este análisis que tú trazas, Miguel, no solamente es un problema de gestión, ¿no? El problema de fondo es la corrupción que cruzó de manera transversal justamente a todo el aparato del Estado, Ejecutivo, Congresos, un sector del empresariado y las regiones, ¿no? Pero curiosamente yo siempre abordo algo. Pepe, discúlpeme que te interrumpa. Costa, sierra y selva, izquierda, derecha, centro, blanco, negro, chino, cholo, selvático, o sea, la corrupción es un fantasma que recorre toda nuestra sociedad transversalmente. Entonces, no puedes decir que la corrupción es patrimonio de un grupo ideológico y los otros son unos santos. Porque lo que tenemos es que en los 21 años, desde que cayó Fujimori, que nos horrorizamos y que dijimos que íbamos a cambiar como sociedad, lo más grave es que toda la gente que acusó a Fujimori, denostó de Fujimori, etcétera,
todos ellos están en la lista en el Poder Judicial para ser juzgados. Ahora, yo quiero volver al tema de las regiones que tú lo has enfatizado al inicio, Miguel, ¿no? Curiosamente, ¿no? En los últimos 3 años, poco énfasis se ha puesto a la responsabilidad que tienen las regiones justamente en el manejo de sus propios recursos, ¿no? Y esto lo ha mantenido con una reserva, pocas veces lo tocaba el expresidente Martín Vizcarra, y ahora sabemos por qué. Pero en la gestión entre el 2011 al 2016, si uno empieza a analizar, casi un 80% de gobernadores regionales están siendo procesados por malos manejos, dicho de otra manera, por corrupción. Así es. Y tienes gente emblemática de la izquierda como Gregorio Santos, con un expresidente de Cajamarca, con una pena de 19 años y medio, el señor Vladimir Cerrón, ideólogo del partido del señor Castillo, con una pena ya fija, sancionada de 4 años y fracción por corrupto. También tienes a expresidentes de Puno, expresidentes de Cusco. Entonces, y fuera de eso, tienes los cientos de alcaldes a nivel nacional que están siendo juzgados. Acuérdate, en Cusco tenemos el distrito más rico, ese Charate, de donde sale el gas de Camisea, y todas las autoridades, desde que se inició el proceso de descentralización, todos esos alcaldes o están presos o están en un tribunal rindiendo cuentas. Otro caso es San Marcos, en Ancash, donde está Antamina, otro de los distritos más ricos del Perú. Todos los exalcaldes o alcaldes están presos o con juicios. Ahora, ¿cuál es la reflexión que nos espera en este tramo final de esta segunda vuelta, ¿no? Porque en realidad en esta oportunidad tenemos que tomar una definición, ¿no? Y la definición es o queremos un modelo estatista, un modelo que ya anunció incluso una nueva constitución, o quienes de otra manera aspiran a continuar con las políticas de mercado, ¿no? Pero también, ¿no?, los antis están en ambos lados, ¿no? Y los factores que tienen en contra los tienen en ambos lados, ¿no? ¿Qué va a pesar desde tu punto de vista? A ver, yo creo que los peruanos no nos merecíamos esto. Yo creo que los peruanos, en primer lugar, estaban totalmente insatisfechos de la oferta electoral que tenemos, tal es decir que casi el 30% no fue a votar, y de los que votaron casi 20% anularon su voto. O sea que lo que ha salido para la segunda vuelta son las dos primeras minorías, que a su vez son puntos extremos de lo que llamaríamos derecha o que llamaríamos izquierda. A mí no me gusta llamar derecha porque yo no creo que exista derecha en el Perú, porque lo que tenemos como derecha son grupos económicos que se compraron a quien ganó las elecciones. En el Perú no ha habido una preocupación consciente de generar partidos políticos con ideología, con estructura, con participantes. Lo último que quedaba es el PPC, que ya desapareció, pero de derecha no hay nada. Lo que tenemos son grupos que se forman de último minuto, como el de Rafael López Aliaga, que se compró un partido que era de Castañeda, o el señor de Soto, que se montó sobre otro partido. Y lo que quedaba era el fujimorismo. Pero el fujimorismo es un populismo de derecha, no es derecha propiamente dicha. Y en la izquierda lo que tenemos es que la versión más radical, que todo el mundo daba por que como si fuera del pasado, desplazó a esta supuesta izquierda progresista que nos trae una agenda internacional que poco o nada tiene que ver con el Perú. Por ejemplo, temas LGTBI, matrimonio homosexual, el lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas, que para las personas de tu audiencia, Cusco, Puno, Cusco y provincias, no le soluciona el tema de agua y desagüe, el tema de hambre, el tema de sus mercados para sus productos agropecuarios. Es por eso que gana Castillo y no esa izquierda llamada limeña o una izquierda de ONGs. Entonces, como tú bien dices, tenemos que escoger, no nos queda otra. Entonces, la reflexión para tus oyentes es, bueno,
yo puedo tener necesidades, el Estado me puede ayudar en estado de necesidad, hay una pandemia, hay hambre, no hay trabajo. Muy bien. Pero ¿cuál es el otro lado de la medalla de ese ofrecimiento? No vas a tener libertades individuales, no va a haber libertad de expresión, no va a haber libertad de negociación, los precios van a estar controlados, etcétera. Entonces yo pienso que personas emprendedoras como tus oyentes en Juliaca, que han hecho negocio de la nada y han sido pujantes, y han sabido salir adelante, no les van a gustar que les controlen los precios, no les va a gustar un Estado dirigista que le va a decir, este negocio puedes hacer, este negocio no puedes hacer. Entonces yo creo que sin ser fujimorista, porque pueden revisar en Google mi pasado, yo he sido totalmente antifujimorista. Con el señor Gorriti, el año 92, fuimos los primeros en denunciar quién era Vladimiro Montesinos, por lo cual me causó bastantes problemas personales y profesionales. Entonces yo no tengo nada que ver con el fujimorismo. Lo que sí sé del fujimorismo, conozco sus mañas, conozco cómo operan, pero yo sí sé que existen los mecanismos democráticos de cómo poder controlar sus excesos. Y yo sí sé que en 5 años sale Keiko Fujimori. Yo no sé cuándo va a salir el señor Castillo. Y de ahí que nos escuchan tus oyentes en Bolivia, se habló de cambio de constitución, y lo primero que hacen actos simbólicos, ¿no? Te llaman, en Venezuela es República Bolivariana, te cambian, hacen símbolos, te agregan una estrella a la bandera, te llaman otro nombre, como si fuera un nuevo comienzo. Pero toda esa fanfarria, todo ese paquete es para, por lo bajo, ponerte una cláusula de reelección. Lo aceptaron por una vez, por una segunda vez, y para la tercera vez, en Bolivia, se opusieron al resultado de un referéndum que la población le dijo no más a Evo Morales, y fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que ser reelecto era un derecho humano del señor, cuando el referéndum hecho por los bolivianos ya había dicho que no lo querían aceptar. Entonces, con el fujimorismo sabemos sus mañas, las podemos controlar y sabemos que salen en 5 años en un proceso electoral. Con el otro caballero y con la ideología del señor Cerrón, como se ha escuchado en los medios, en las presentaciones que han hecho en distintos webinars o presentaciones en internet, ellos se quedan en el poder. Utilizan la democracia para llegar al poder y se quedan en el poder. Es por eso que yo dudo que la gente del señor Castillo salga en 5 años. Fuera de que, como tú bien me has dicho, quieren cambiar la Constitución, quieren cerrar el Congreso, quieren cerrar el TC si es que no les conviene, no hay prensa libre, estatizar todo. Por otro lado, este tema de las estatizaciones suena muy bonito, muy bien, vamos a estatizar, somos machos y lo hacemos. De acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los acuerdos internacionales que tiene el Perú, si nosotros hacemos expropiaciones o nacionalizaciones, tenemos que pagar cash, efectivo. Y que yo sepa, no lo tenemos porque tenemos que enfrentar una pandemia y la crisis económica. Y por otro lado, olvídense de que van a hacer la figura de la reforma agraria, que le vas a dar bonos al expropiado y que los van a cobrar de a pocos. Eso ya cambió en la legislación. Ahora, si te expropian, tiene que ser por razón pública, tiene que haber una motivación de interés nacional para expropiarte, y 2, te tienen que pagar en efectivo. Panorama bastante complejo, ciertamente, ¿no? Ahora, en las últimas horas, la presencia de actores, ¿no? El caso de Evo Morales, ¿no? Evo Morales abiertamente ya ha expresado, ¿no?, su apoyo, y es más, ¿no? Incluso ha mostrado una fotografía, ¿no?, de la mano con Pedro Castillo, e incluso señala que parte de su diario es el diario que comparte justamente en Bolivia, ¿no? Y también el apoyo, en el otro lado, de Mario Vargas Llosa, ¿no?, a Keiko Fujimori. ¿Cómo analizas estos temas? Mira, tus oyentes tienen que entender que la elección del Perú tiene interés más allá de los peruanos.
Tus oyentes deben saber que existe algo que se llama el Foro de Sao Paulo, que se creó, es una creación de todos los partidos de izquierda post caída del muro de Berlín. La izquierda latinoamericana se replantea cómo llegar al poder, ya que el método insurreccional de las guerrillas, etcétera, había caído. Entonces tomaron dos temas, tomaron el tema de derechos humanos y tomaron el tema ambientalista. Entonces, ese foro llegó al poder en Brasil con el señor Lula, y a través de Lula se trató de exportar el modelo, y para eso utilizaron sus empresas corruptas de Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, etc. Entonces tú tenías que esas empresas operaron en distintos países y también te exportaban una ideología. Bueno, el tema Odebrecht ya reventó a nivel de América Latina, entonces ya no, ese camino ya no va, y Lula salió del poder. Pero, ¿cuál es el faro de la ideología? El faro de la ideología sigue siendo Venezuela, con donde mandan los cubanos. O sea, Venezuela es una especie de colonia cubana. Entonces hay toda una ideología de los temas que hemos conversado, que son el ideario del señor Cerrón, que, como debemos aclarar, el partido no ha presentado un plan de gobierno, han presentado un ideario, que es lo que escribió el señor Cerrón. Entonces, esa elección en el Perú tiene que ver con las elecciones que ha habido en otros países. El grupo de Foro de Sao Paulo se ha renombrado Grupo de Puebla. Grupo de Puebla en México, donde está el señor López Obrador. Y desde Puebla han festejado los triunfos de Castillo. Desde Puebla quieren que el Perú sea parte de este circuito de países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que son parte de este grupo que piensa que el Estado tiene que ser el dominante en la economía, y todas estas ideas marxistas-leninistas que supuestamente se han reempaquetado y en temas de derechos humanos y temas ambientales. Entonces, no piensen que la elección en el Perú le interesa solo a los peruanos. Hay intereses del extranjero también acá. Y es por eso que Evo Morales mete su cuchara, presenta la foto con Castillo y trata de apadrinarlo. Y por el lado de Mario Vargas Llosa, ¿cómo te parece el apoyo que ha hecho un enjuiciamiento ciertamente, pero habla del mal menor, ¿no? Y habla que la necesidad de votar por Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, para que Mario Vargas Llosa haga eso, se debe haber tragado su orgullo, porque él es el primer antifujimorista de la historia, ¿no? O sea, desde el golpe del 92, él ha sido un furibundo antifujimorista. Inclusive quería que al Perú se le corte crédito internacional y cosas por el estilo, cuando estábamos en pleno proceso de reconstruir la economía peruana en el fujimorismo. Tanto él como yo no olvidamos el Grupo Colina, no olvidamos a Montesinos, no olvidamos los negociados que hubieron, todas las cochinadas que hubieron en el fujimorismo, ¿ok? Por eso alguna gente ha sido juzgada y están purgando pena, otra gente pasó piola, y tú debes acordarte de varios periodistas que han pasado piola, varios grupos empresariales que han pasado piola y que nunca han pagado por los delitos que cometieron en la época del fujimorismo. Y como sociedad nos hemos hecho los locos. Y más aún, tienes periodistas e influencers que tú conoces muy bien, Pepe, que trabajaron para el fujimorismo. Trabajaron al fujimorismo teniendo puestos públicos importantes. Y después como que se pusieron de costado y yo no fui. Pero volvamos al tema de Vargas Llosa. Vargas Llosa, al igual que yo y otras personas, aceptamos toda la cochinada que hizo, mejor dicho, recordamos todas las cochinadas que hicieron los fujimoristas, sabemos cómo somos, pero también sabemos que existen controles democráticos a su actuar. Y entiendo que Vargas Llosa piensa, como yo y otras personas,
que sí podemos controlar el fujimorismo con mecanismos democráticos y asegurar que esta señora se vaya en 5 años. Eso es lo importante. No es que aceptemos las cochinadas del pasado fujimorista. El tema es que si tenemos que escoger entre uno y el otro, a uno sí lo puedo controlar con mecanismos democráticos y me aseguro que salga en 5 años, y el otro yo no sé cuándo se va a ir. Y lo que yo sé de lo que nos han dicho hasta el momento es toda una agenda autoritaria, un autoritarismo de izquierda, que en un momento de pandemia, crisis económica, va a ser lo peor que va a suceder al Perú, porque lo primero que va a hacer es que todas las posibles inversiones en el Perú se paralicen. Y los negocios, muchas empresas en el Perú, se paralicen porque tienen miedo de ser expropiadas. Entonces, vas a generar más recesión económica de la que ya tienes. Y eso va a causar más hambre, más miseria, más problemas a los que están abajo. Y por otro lado, van a destruir a las clases medias. Las clases medias que tampoco tienen empleo, que están viviendo de sus ahorros, que están viviendo de sus CTS, que están viviendo de su AFP. Entonces, si vas a generar mayor recesión, a nadie va a beneficiar. Va a haber más bocas hambrientas, sí, le vas a dar de comer, pero por otro lado le vas a quitar su libertad. Y eso no se están dando cuenta. Escenario bastante complejo, mi estimado Miguel. Como siempre, Miguel, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Te voy a estar molestando permanentemente. Oye, yo quería agregar un punto que se ha descubierto hoy día. ¿Cómo no? Sí. Es que este señor Pedro Castillo es gerente general de una empresa, Consorcio Chotano de Inversión de Emprendedores, fundada en el 2017 al término de la huelga del SUTEP CONARE. El señor es gerente general y parece que esto no lo ha declarado ante la OMPE y el jurado. Y esto puede ser causal de un problema judicial y que se venga abajo su candidatura. Entonces, este tema, a ver si lo discutes con otros periodistas y otras personas, porque este tema es bastante serio. Claro que porque sí. No solamente es una denuncia para tacharlo como candidato, y se cae todo lo que es su partido, e irían, debo entender, Keiko y el señor López Aliaga a la segunda vuelta, por la tacha. Y no solamente es una tacha, es una denuncia ante la Fiscalía, porque ha mentido o ha omitido información en un documento administrativo, y eso también tiene sanción penal de acuerdo al Código Penal. Entonces, el señor Castillo, que se nos presenta como un simple profesor, se ha descubierto que tiene movimientos bancarios en el Banco de la Nación por $500,000 y que su empresa, Consorcio Chotano, de la cual él es gerente general, ha recibido reactiva de entre 30.000 y 50.000 soles. Entonces, esa figura que nos ha ido vendiendo toda esta semana de un campesino que cosecha su tierra, atiende sus vacas, llora con su hija, etcétera, es una imagen fabricada. Este señor que me explique cómo puede mover $500,000 si solo viviera de su sueldo de maestro. ¿Cómo puede tener una empresa que recibe reactiva y no lo ha declarado? Entonces, también pediría transparencia del lado del partido del señor Cerrón y que no nos vendan gato por liebre. Buen apunte, ¿no? Buen apunte, porque además eso nuevamente nos pone en la reflexión. ¿Y cuáles son los filtros que se siguen, ¿no?, para los candidatos, ¿no? O sea, puedes omitir información con una facilidad, ¿no? Pero acuérdate que a Forzá, el López Aliaga de Soto, si mal no recuerdo, los quisieron sacar de carrera por cosas absurdas, por cosas niñas. Claro. Pero este señor ha omitido ser gerente general de una empresa que tú la puedes buscar en SUNAT, está inscrita. Es una empresa que se armó para hacer construcción. En efecto, y eso va a generar... Él, no la empresa, él tiene manejo de $500,000 en el Banco de la Nación. Y ¿Eso lo sabe su electorado? Y tendrá que ¿Eso sabe, ¿no?, su electorado? Y tendrá que dar una explicación, ciertamente, ¿no?
que el que reclama Así es. claro, el que reclama tanta transparencia y sobre todo en aras de que el proceso sea abierto, transparente, creo que está en esa obligación. Miguel, como siempre, muy reconocido, un abrazo, muy gentil, ¿ah? Muchas gracias a ti. RCR, la red que comunica y une al Perú.